siguiente charla es un desbalance de emociones por COVID a cargo del doctor Jerónimo Ramírez, residente de geriatría de segundo año. Buenos días, mi nombre es Jerónimo Ramírez, soy residente de segundo año de geriatría. Pues primero agradecerle al comité organizador por invitarme, a las personas pues que están asistiendo a nuestro evento y a mi familia que me está acompañando. Entonces el tema del cual les voy a hablar hoy es, o el título es un desbalance. El título de mi charla es un desbalance de emociones por COVID-19, ¿sí? Vamos a hablar de emociones y la emoción es un concepto muy difuso, ¿sí? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos entender? Es difícil. Lo que les quiero plantear para esta charla es realizar una aproximación fenomenológica a lo que es la afectividad, este tema de emociones. Y estos serían los objetivos de la charla. Primero, realizar una aproximación fenomenológica al concepto de las emociones. Me toca hablar de afectividad, ¿sí? Y la segunda sección de la charla sería explorar esta intersección entre las emociones y el COVID-19. Entonces, para iniciar, les quería comentar qué es fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica, surge en el siglo XX y es en esencia el estudio de la estructura de la experiencia, de la existencia y de la conciencia humana. Entonces, lo que va a tratar de explorar es esa experiencia de experimentar. Es una corriente larga, surge con Brentano, que deja las semillas para que Husserl empiece a desarrollar esta disciplina. Cuando uno habla de fenomenología, tiene que tener en cuenta los autores que está citando. Los conceptos de los que voy a hablar son, pues, postulados por estos tres autores que resalto: Husserl, Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. Para mostrarles que hay varias perspectivas, varios autores. Entonces, iniciemos con un concepto de Heidegger. Él plantea que la estructura de la experiencia humana, o la experiencia humana tiene una estructura, ¿sí? Todos experimentamos a partir de esta estructura, de estos elementos, ¿sí? Que se llaman los existenciales, son como unos ladrillos, unas piecitas que tenemos para armar la capacidad perceptiva que tenemos de nuestro mundo. Y miren que dentro de esos ladrillos está la disposición afectiva, ¿sí? Va a ser un componente que tenemos para percibir y entender nuestro mundo. Y eso es lo que les voy a hablar hoy. Entonces, la disposición afectiva es parte de esa estructura de la experiencia humana que nos plantea Heidegger. El artículo principal que tomé para esta charla es de Thomas Fuchs, y él dice, bueno, vamos a coger este existencial y vamos a hablar de un concepto que es afectividad. Y vamos a dividirlo en diferentes como elementos o diferentes componentes de la afectividad, que son esos que están ahí listados. Fíjense que las emociones están ahí metidas. Yo no quiero que esta charla sea muy técnica, ¿sí? La idea es que ustedes se lleven pues algunas reflexiones, algunos mensajes, y estos conceptos los voy a simplificar y voy a hacer una analogía con lo que es las representaciones pictóricas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir a ver obras de arte. Este es el Museo Reina Sofía en Madrid. Entonces, iniciamos con la sensación de sentirse vivo, ¿sí? Es como lo más primario que tenemos. Está haciendo referencia al concepto de vitalidad. Uno no requiere una ocasión particular, ¿sí? Para sentirse vivo. Es algo que damos por sentado, es una sensación de la cual usualmente no estamos conscientes, y surge ese componente somático de fondo, ¿sí? Uno no lo siente en un lugar particular del cuerpo, una sensación que damos por sentado. Y la analogía que les hago es que entendamos esta sensación de sentirse vivo como un algodón, ¿sí? El algodón va a ser el material primario para desarrollar un lienzo, ¿sí? El lienzo va a ser una estructura en donde vamos a poder desarrollar nuestra obra de arte. Entonces, a partir de esos sentimientos de sentirse vivo, empezamos a integrar otras cosas, los sentimientos existenciales. Esto está haciendo referencia a unas preestructuras de nuestra experiencia afectiva que nos van a hacer que respondamos de cierta manera a situaciones particulares, ¿sí? Van a estar involucrados como un mediador entre el ser, lo que somos nosotros, y el mundo. Entonces van a ser un marco de referencia por el cual vamos a montar nuestras respuestas afectivas. ¿Qué ejemplos de sentimientos existenciales tenemos? La libertad, la familiaridad, la realidad, la vulnerabilidad. Y acá hay un componente social, ¿sí? Uno se puede sentir conectado al mundo, a los otros, a través de este tipo de sentimientos. Ya tenemos un lienzo, ya tenemos un material. Vamos a empezar a pintar, ¿sí? Vamos a utilizar diferentes elementos. Acá en este caso el óleo. El óleo estaría representando lo que es el ánimo. Ánimo en inglés sería mood. El ánimo entonces es un estado global, es no intencional, que permite que una persona experimente su ambiente a sí mismo de una manera particular, ¿sí? La duración usualmente es prolongada, no fluctúa y va a permear todo el campo de la percepción y generar una sintonía entre el cuerpo vivido de uno, ¿sí? Y el ambiente que lo rodea.
Eh, el ánimo, entonces, para ponerles un ejemplo, sería, digamos, estar aburrido. Cuando uno está aburrido, los elementos que uno percibe, ¿sí? El ambiente se presenta de cierta manera. Cuando uno está emocionado, esos mismos elementos que uno puede tener se perciben de otra manera diferente, ¿sí? Entonces, a esto hace referencia el ánimo. Y cuando ya hablamos de emociones, la emoción es el fenómeno más complejo de la afectividad en fenomenología. Las emociones están haciendo referencia a unas respuestas afectivas ante los fenómenos que experimentamos, ¿sí? Que llevan a comportamientos específicos y se caracterizan por ser intencionales. Cuando nosotros sentimos emociones, siempre sobre algo, tenemos miedo sobre algo, alegría sobre algo, ¿sí? Siempre hay una cosa, uno no siente cosas de la nada, ¿sí? Nos informan que es relevante, entonces le dan significado a ese objeto que nos hace, o a ese fenómeno más bien que nos hace sentir una emoción, y genera resonancia corporal. Cuando sentimos emociones, sentimos cosas en nuestro cuerpo también. Si yo tengo miedo, siento ese frío en la espalda, si yo siento nervios, siento el vacío en el estómago, si estoy emocionado, siento esa energía en mi cuerpo. Entonces, el cuerpo se vuelve bien importante para entender emoción, ¿sí? Y entonces llegamos a que las emociones llevan a un reconocimiento y transformación del mundo del sujeto, ¿sí? Dan cuenta de esa experiencia corporeizada, ese cuerpo que tiene uno, que lo vive uno, y lleva ese cuerpo vivido a la acción. Nos hace tomar acciones, nos hace tomar direcciones. Cuando yo siento miedo, me alejo de lo que me da miedo. Cuando yo siento agrado, me trato de acercar. Entonces la emoción también genera acciones y una dirección integrado a nuestra corporeidad. Entonces, tomando pues, la analogía del arte, la emoción sería la representación pictórica, ¿sí? Ya tenemos un material, ya tenemos una superficie que me marca un espacio físico y tenemos un material primario. Entonces, la emoción se integra a todos estos componentes de afectividad y es la representación pictórica de nuestra obra de arte, que nos puede transmitir muchas cosas, ¿sí? Este cuadro pintado durante la Guerra Civil Española, que nos transmite, pues me puede transmitir a mí desesperanza, ¿sí? Tristeza, rabia. Esta otra pintura, no sé, a mí me puede transmitir esperanza, ¿sí? Ansiedad a algunas personas o angustia. ¿sí? Y esta, no sé, pues ustedes pueden sentir lo que quieran con esta, pero lo que les quiero transmitir es que la emoción es esa representación, pero se enmarca con otros elementos, ¿sí? Pero las obras de arte están exhibidas en un ambiente. Entonces tenemos nuestra afectividad, pero nosotros también estamos en un mundo. Y acá surge el concepto de las atmósferas afectivas. Las atmósferas hacen referencia a esos elementos físicos, pero también sociales, que hacen que nosotros tengamos resonancia corporal, ¿sí? Modifican lo que sentimos. Para ponerles un ejemplo, cuando uno va a un concierto, pues uno se siente alegre por el ambiente, ¿sí? Digamos, cuando uno va a un partido de fútbol, todo el mundo está como alegre, eufórico, y eso hace que yo me sienta de una manera. Si yo voy a una catedral, por el mismo ambiente, por la arquitectura que se utiliza, de pronto yo siento otras cosas. Entonces, a esto hace referencia a la atmósfera afectiva. Si yo entro a una reunión y todo el mundo está tenso, yo lo puedo percibir y de una vez siento eso. Entonces, nuestra afectividad resuena con el mundo y este es el concepto de la atmósfera afectiva. Esta es la sala de mi casa, entonces seguramente la atmósfera afectiva que me transmite la sala de mi casa puede ser diferente a otro ambiente, como sería este. Esta es una casa o una sala de una casa japonesa tradicional, en donde la sombra pues cobra mucha relevancia y genera una atmósfera afectiva diferente. Entonces esto para transmitirles que nuestro ambiente modifica lo que nosotros sentimos desde ese tipo de perspectivas de la fenomenología. Y por último, toca hablar de la interafectividad. Entonces nosotros nos sentimos cosas solos, nosotros resonamos con las otras personas. Ese sujeto A tiene una resonancia corporal, está sintiendo cosas en su cuerpo y genera una expresión que genera una impresión en un sujeto B, en la persona con la que estamos hablando, por ejemplo. Y la manera en que nosotros actuamos, la manera en que se mueve nuestro cuerpo, hace que eso genere una resonancia corporal en la otra persona que empieza a retroalimentar el ciclo. Esto no es consciente, esto lo hacemos de manera preintencional, prereflexiva, pero como retroalimentación, este ciclo, pues permite que podamos vivir las emociones de otros, perdón. Entonces, ya llegando a la segunda parte de la charla, pues hablar de emociones sin hablar de afectividad es como hablar de un cuadro
solamente por lo que está representando, pero sin dar cuenta de sus materiales, su espacio, el ambiente en el que está exhibido, ¿sí? Entonces, por eso es importante integrar todos estos conceptos. En la pandemia, pues la pregunta es ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Sí? Y esa es la reflexión, pues, que quiero desarrollar ahora. Entonces, el COVID hizo que nosotros nos percibiéramos a nosotros de manera diferente, ¿sí? Todos esos sentimientos de sentirse vivo, pues que nosotros usualmente no sentimos, lo empezamos a sentir a diario. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se murió el primer médico en Colombia o empezaron a hospitalizar los primeros médicos, todo el mundo empezó a sentir, bueno, ¿cuándo es mi turno? ¿Será que yo voy a fallecer? ¿Será cómo me va a ir? ¿Sí? Y esto es disruptivo, que uno todos los días empieza a sentir amenazado, su sentimiento de sentirse vivo, pues lleva a lo que experimentamos, ¿sí? También lo que hablaron de la identidad, mi identidad como médico cambia, entonces la gente me empieza a percibir de una forma que me puede contaminar, ¿sí? Como algo que me puede hacer daño, cosas que no habíamos experimentado antes. Entonces empieza a cambiar cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? También empieza a cambiar la manera en que nosotros vivimos el espacio. En el hospital, cuando empezamos a abrir y a cerrar diferentes áreas del hospital para atender a las personas con COVID, ese espacio que antes era familiar, ¿sí? Que era agradable, que era una cosa usual, cambia, se vuelve un espacio que ahora es amenazador, que ahora es restringido, ¿sí? Y ni hablar de las personas que manejaron pacientes o familiares en casa con COVID. Mi casa, que tiene un ambiente que me protege, que usualmente es agradable, ¿sí? Empieza a cambiar y ahora se vuelve un ambiente que me puede hacer daño, ¿sí? Las habitaciones de mis familiares cambia la connotación de ese espacio físico, ¿sí? Lo empiezo a ver de una forma diferente. Y también cambia el espacio social, ¿sí? Que acá pues ya hemos hablado de soledad. Entonces empiezan a presentarse estos cambios en el espacio que yo vivo y esto genera pues unos cambios afectivos. Cambia la persona en que, cambia la manera en que nosotros percibimos a los otros. Este sería yo pre-pandemia, ¿sí? Se me ve mi cara, se ve mi lenguaje corporal, pero utilizando mis elementos de protección personal, se pierde parte de la información que yo transmito a los demás, las expresiones de mi cara, el lenguaje corporal, mi cuerpo ahora se ve oculto, ¿sí? Mi cuerpo vivido ya no es tan asequible a la persona que estoy atendiendo. Y la persona que está enferma con COVID, que me percibe así, que ve que todos sus médicos son indistinguibles y que pierde información del lenguaje corporal, pues se le afecta su interafectividad. Es más difícil, ¿sí? Relacionarse con el otro. Esto, pues, consecuencia de la pandemia, ¿no? Y por último, la soledad, ¿sí? La disrupción de nuestra redes sociales que modifican nuestra interafectividad. Uno no puede tener interafectividad sin el otro. Entonces cambia también la manera en que nosotros nos relacionamos con los otros, la manera en que interactuamos. Acuérdense, por un año tuvimos charlas virtuales, ¿sí? A muchos de mis docentes yo no los vi por un año, los vi a través de una cámara. Entonces todo eso hace que se pierda todo ese componente corporal que yo percibo en el otro y explica pues los cambios o las sensaciones que sentimos sin ser pues, patológicas, ¿sí? Y pues tomando en cuenta todos estos elementos, pues es fácil ver o explicar por qué aumentó la prevalencia de enfermedades mentales, ¿sí? Ahí tenemos los cambios en la prevalencia del trastorno depresivo mayor, ahí está Colombia en rojo, cambió en un 35% nuestra prevalencia, ¿sí? Y también para trastornos de ansiedad. Entonces, desde la fenomenología podemos ver que varios de los elementos que dábamos por sentados se alteraron, cambiaron, y eso hizo que nosotros empezáramos a percibir nuestras emociones, nuestra afectividad, de una manera diferente. Esto es para darles un ejemplo de los estudios que se han realizado. Entonces, esta aproximación se ha utilizado como una metodología para explorar estos mundos de vida del personal de la salud, de la familia. Yo creo que hay mucho potencial en aplicar este tipo de aproximaciones en el estudio de conceptos relevantes a la población que atendemos, el adulto mayor. Y eso es lo que les traigo. Espero que esto les genere reflexiones, que les cause curiosidad el tema. Ahí les dejo mi correo. La idea es que podamos tener una conversación. Si hay preguntas, si les interesa el tema, pues me gustaría poder discutirlo con ustedes. Pues muchas gracias.